Buenos días, alumnas. Hoy hablaremos sobre la gramática, la cual sirve para unificar el idioma español. Tiene distintas reglas para su apropiado uso cotidiano y o académico. Vamos a por ello. Fonología nos hará el recuento del tema de la clase anterior. Bueno, profe, usted nos decía que la fonología es importante en la gramática porque es la disciplina que estudia los sonidos de la lengua como entes distintivos o silenciadores. Entonces vamos a encontrar los fonemas se dividen en mínima como S, O, I y distintiva que nos permite distinguir los significados de las palabras. Por ejemplo, si a mí me dicen ruta, a mí me imagino un camino. Si me dicen rata, hago referencia a un roedor. Y se dice que son abstractos por encontrarse en nuestras mentes. También se habló de fonemas segmentales que se pueden dividir para su análisis. Por ejemplo, poeta. Yo puedo coger cada una de sus fonemas y dividirlo. Poeta. Recordemos también que nuestro alfabeto tiene 19 consonánticos y 5 vocálicos. También los suprasegmentales que no se dividen para su análisis y sus características es diferenciar significados. Entonces, entre esas características de significados vamos a encontrar el acento y la entonación. Entonces, el acento es la mayor fuerza de voz en una palabra y siempre se le va a marcar tilde. Por ejemplo, célebre, con tilde en la primera E hace referencia a alguien famoso. Si yo digo celebré con tilde en la última E, hago referencia al verbo celebrar. Si yo digo célebre, es al verbo subjuntivo que me representa acciones posibles o hipótesis. La entonación es la melodía del habla en ese cambio de la inflexión de la voz. Por ejemplo, si yo digo, ¿cuánto pides? Entonces estoy haciendo una pregunta. Pero si yo la digo, ¿cuánto pides? Estoy haciendo mi entonación como hacia una exclamación. Y esto cambia nuestra entonación, ya sea en una oración o en una palabra. Eso fue lo que vimos, profe. Muy bien hecho, fonología. Tienes toda la razón. Qué buen resumen de la clase anterior. Buenos días, alumnas. Hoy hablaremos sobre la gramática, la cual sirve para unificar el idioma español. Tiene distintas reglas para su apropiado uso cotidiano y o académico. Vamos a por ello. Mi niña, Fonología nos la hará el semántica recuento del sirve tema de la para clase conocer. anterior, cómo se clasifican esas palabras y cómo funcionan dentro de la oración. Profe, eso lo entiendo. Lo que no me cuadra es sobre por qué es necesario clasificarlas. ¿Para qué saber sobre eso? Empezando con el concepto de artículo. Yo creía que era algo que solo se veía en el periódico. Mira, el artículo es variable y se antepone a cualquier palabra. Su función es brindarle un género, una cantidad, pertenencia y o lugar al sustantivo o a las personas en general. Entiendo. Eso quiere decir, por ejemplo, el cerdo. Con el artículo se puede deducir que estamos hablando de un cerdo macho. Lo mismo ocurre si digo mis tres amigos. Significa que me pertenece su amistad y que la cantidad de personas es tres. ¡Excelente! Pero, profe, a eso del sustantivo no le hallo ningún significado. ¿Pero qué dices? El sustantivo es la palabra que representa y nombra personas, animales, ideas y cosas. Es muy importante. Wow, no lo había entendido hasta ahora. Es decir, unicornio es un sustantivo, igual que amor, casa, helado, felicidad, Juan. Todas las cosas que existen en la realidad o son producto de la imaginación humana son sustantivos. Muy bien. Pero, profe,
Aquí en mi libro de texto dice algo sobre el adjetivo. ¿Qué es eso? Bueno, el adjetivo acompaña al sustantivo cuando hay que calificarlo o determinarlo. Como ejemplo, el libro pesado está sobre la mesa o la blanca nieve. Pesado y blanca son cualidades que vienen a ser adjetivos calificativos. Entiendo. Entonces el adjetivo determinativo se trata de determinar al sustantivo. Por ejemplo, un cuarto de queso, triple porción de postre, ambos niños. También aquí en mi libro hablan sobre los adjetivos interrogativos o exclamativos, que serían cuánto, qué, cuál, cambiando el signo de interrogación a exclamación o viceversa. En los adjetivos hay mucho de dónde escoger. Eres muy inteligente. También se puede hablar de adjetivos indefinidos, como tal vez, nadie, algo, varios. Y no se nos olvide mencionar el grado de los adjetivos que pueden ser posesivos, comparativos o superlativos. Ejemplo, Alberto es más responsable que Juan. ¿Cuál es el adjetivo de esta oración? Pues claro que más es el adjetivo. Ahora bien, profe, con los pronombres no tengo ningún problema. Es fácil saber que es la parte de la oración que puede ocupar el lugar de un nombre. Esos son los pronombres. Los pronombres personales, como los que están en tercera persona, él, ella, ello, ellos, ellas. Primera persona en plural y singular, como nosotros, nosotras, yo, tú. Y segunda persona, vosotros, vosotras. Profesora, para finalizar con mi preguntadera, ¿qué es el verbo y para qué sirve? Es lo más fácil. El verbo es la parte de la oración que designa un estado, acción o pasión. Casi siempre expresión de tiempo y de persona. Ejemplo, corro, corres, corrimos, corriendo, correrán. Profe, ¿sabe qué? Tengo más preguntas, como qué es el adverbio, la preposición, la conjunción, la interjección. Pero esas preguntas se las dejaré a mis compañeros de la UNITO Lima para después. Ok. Disculpe, profe, ¿por qué no se habla de la morfosintaxis? Mire que este tema es de mucha importancia para nosotros como estudiantes. Este tema permite hacer oraciones con sentido que tiende a faltarnos muchísimo. Compañeros, mire qué tema tan fácil. O sea, la morfosintaxis como disciplina de estudio es central en la morfología y la sintaxis. La morfología es la parte de la gramática que se encarga de estudiar la estructura de las palabras y los elementos que la constituyen, mientras que la sintaxis estudia el modo en que se combinan las palabras y los grupos que éstas forman para expresar significados. O sea, sería genial ahondar más en el tema. Profe, tú me corriges si estoy mal. Pero compañeros, el estudio de la morfosintaxis puede verse como algo difícil de entender, pero a medida que nos abramos al tema, lo encontraremos entretenido y fascinante. ¡Genial! Prácticamente diste la clase de la próxima semana. Es broma. Me alegra mucho que tengas tanto interés en este tema tan extenso. Bueno, mis niñas, todo lo visto hoy, aunque solo fue un vistazo, nos enseña la importancia de aprender sobre gramática y las partes que la constituyen.